Hola, chicos, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, Sí, profe. profesor. Sí se escucha. ya. Disculpen. Buenos días, jóvenes. Antes que nada, tengan todos ustedes buenos días. Después de una semana agotadora de tener bastante trabajo, jóvenes, vamos a empezar la siguiente clase. Recuerden, jóvenes, el día de hoy voy a tratar de... Hoy día trato de poner el calificativo de todos ustedes en los registros. El día de hoy. Y que quede claro, hay algunos estudiantes que no han presentado, no me han enviado el audio. Por ejemplo, puedo apreciar, jóvenes, por decir, Miñán, no tiene ninguna participación y tenías que firmar. Porque sí le envié la tarea. Miñán, por ejemplo, yo menciono a Miñán, por ejemplo, también menciono, por decir, hay también algunos estudiantes que son nuevos aquí también. Por ejemplo, Asunción, también tu video, voy a verificarlo ahora, si es que lo has enviado al correo del colegio, del correo personal. A ver, jóvenes. Entonces, bueno, también lo voy a mencionar posteriormente porque recién está ingresando Cabrera, que son los estudiantes que tenían que haber enviado, jóvenes, un video. Que quede claro, nada más. Y eso, jóvenes, le va a permitir tener un buen calificativo. Yo les había mencionado a ustedes. Ahí es, bueno, que quede claro nada más. Jóvenes, el tema que vamos a tratar tiene que ver sobre, Profesor. mayormente, sobre las hidrografías, ¿cómo le puedo decir? Las hidrografías. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes, que en la clase anterior estuvimos hablando sobre la hidrografía? La hidrografía, jóvenes, es una ciencia que se encarga principalmente, dejen ver quiénes son los estudiantes que están recién ingresando, jóvenes. Les había mencionado, la hidrografía es la ciencia que se encarga de estudiar, jóvenes, las aguas. En la hidrografía, en el caso nuestro, se presentan tres hidrografías, las tres vertientes. No sé si recordarán ustedes las vertientes hidrográficas del Perú. ¿Cuáles son? La vertiente hidrográfica del Pacífico, la vertiente hidrográfica La del Amazonas. o Amazonas, correcto. Y la vertiente hidrográfica del Titicaca. Correcto. Bueno, jóvenes, el tema que vamos a tratar hoy en día, jóvenes, de acuerdo a esta hidrografía, de igual manera, recuerdan ustedes que cuando hablando de hidrografía estábamos hablando de océanos. ¿Y hablando de océanos? Por ejemplo, el océano más extenso es el océano. El océano más extenso. Pacífico. Pacífico. Jóvenes, así como hablamos del océano más extenso, por ejemplo, podemos apreciar lo siguiente. El mar. Nuestro mar, que se conoce con el nombre mar peruano, también conocido con el nombre de ¿qué? Mar peruano. Disculpe. O mar de... ¿Mar de Grau? Correcto. El mar peruano o mar de Grau. Tiene dos corrientes marinas. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes? La corriente del Humboldt y la corriente del Niño. Correcto, la corriente del Humboldt y la corriente del Niño, que son de las dos corrientes más importantes, ya que hay más corrientes marinas. Que quede claro, jóvenes. Una es de aguas cálidas, la otra es de aguas frías. Bueno, si estamos hablando de los lagos, de los mares, jóvenes, de igual manera, la parte que nos corresponde el día de hoy tratar, jóvenes, es lo que mayormente, lo que corresponde a las aguas estancadas. ¿Por qué no decirlo, los lagos? Ustedes, joven, ¿recuerdan ustedes el término potamología o limnología? ¿Recuerdan el término de ustedes, limnología? Un poco. A ver, ¿qué me dices, Oyola? Profe, ¿Qué es la limnología? ¿la qué? Limnología. Limnología, señor. Creo que es en la que estudia los ríos. La que estudia, no, chicos. La limnología, bueno, la potamología principalmente se desprende de los ríos, potamología. Pero la limnología, jóvenes, también comprende lo que corresponde, lo que son los riachuelos, o también, jóvenes,
pero principalmente se basa en el estudio de los lagos, jóvenes. El tema que vamos a ver entonces el día de hoy, jóvenes, se corresponde a los lagos. Que quede claro, nuestro territorio tiene un inmenso lago que comparte con el país de Bolivia, que lo hace que este lago sea el más alto del planeta. Pero no solamente tenemos lagos, sino también tenemos lagunas. Por ejemplo, en nuestro territorio, pero estas lagunas, ¿en dónde se forman? Principalmente en las partes altas. Y si hablamos de estos lagos, lo más importante, por ejemplo, tenemos lagos, lagunas, jóvenes. Y aquí hay varias cantidades de lagunas en nuestro país. Pero vamos a centrarnos principalmente en el tema de hoy, que se conoce con el nombre de los lagos, jóvenes. Vamos a ver, vamos jóvenes. Vamos. No sé si habrán oído hablar ustedes, jóvenes, de esta ciencia. Yo no sé qué pasa. He puesto bien en la diapositiva y se ha puesto pequeño. La limnología. Les había mencionado anteriormente. La limnología, jóvenes, es una rama de la ecología que estudia principalmente los ecosistemas acuáticos. Es decir, cuando hablamos de ecosistemas, los que viven dentro de estos ecosistemas de acuáticos continentales, por ejemplo, los lagos, lagunas, ríos, charcas y marismas, chicos. Pero principalmente cuando hablamos de la limnología, se desprende, jóvenes, en los lagos. A ver. Pero ¿por qué la limnología fue considerada como una ciencia? Si ustedes tienen conocimiento, jóvenes, la limnología fue considerada como una ciencia a partir de los estudios, jóvenes, de uno de los grandes personajes que dio origen a la teoría mayormente, no sé si recuerdan ustedes este término que era el origen de las especies. O, ¿por qué no decirlo? Cuando hablamos del origen de las especies, mayormente hablamos de Charles Darwin. Entonces, a partir de los estudios y publicaciones del origen de las especies, recién la limnología se convierte en una ciencia. Recién a partir de entonces. Pero entonces, como habíamos mencionado, la limnología, jóvenes, es una rama que mayormente se dedica principalmente en el estudio de los lagos o lagunas, jóvenes. Vamos a ver lo siguiente. El tema que como les había mencionado, se conoce con el nombre de los lagos. ¿Alguno de ustedes me puede explicar qué es para ustedes un lago, así con sus palabras? Una proporción pequeña de agua. ¿Disculpa? Menos extensa. Una proporción de agua pequeña. Ah, claro, pues. Es una porción de agua pequeña. También a veces hay en lugares que son extensos, que se encuentran depositados en las partes continentales. Por ejemplo, Por las depresiones. ¿ustedes conocen cuál es el lago más extenso del planeta? El Mississippi, ¿no? El Mississippi es un río. El lago. No sé. El lago es un mar, chicos, el mar Caspio. Es considerado un lago porque está rodeado, chicos, de la parte continental. El mar Caspio. Entonces, para que tengan una idea, son lagos con porciones de agua más o menos extensas, contenidas en las depresiones. ¿Qué significa una depresión? El término depresión. ¿Alguien de ustedes Como pequeños desniveles de la tierra. Un pequeño hundimiento. Ajá, un pequeño hundimiento. Pero este pequeño hundimiento se origina principalmente en la parte continental. Es decir, en la parte continental. Por ejemplo, si hablamos de la depresión en nuestro territorio, en la parte continental, jóvenes, es la depresión Bayóvar. ¿Qué significa? En la parte continental. Pero cuando hablamos de los lagos se encuentran, son pequeñas porciones o extensas de agua que se encuentran depositadas en las depresiones. Cuando se dio origen a estas jóvenes, estas formaciones mayormente, las depresiones que existían en el planeta fueron ocupadas en muchos casos en las partes continentales por los lagos o lagunas. Entonces, yo les había mencionado, los lagos son porciones más o menos extensas contenidas en las depresiones de los continentes. ¿Ya entendieron esa parte? Muchas de estas aguas, jóvenes, la mayoría de estas aguas provienen de las lluvias
o de los deshielos de los glaciares. ¿Qué significa esto, jóvenes? Si ustedes pueden observar la imagen, por ejemplo, en las partes altas se forman los glaciares y en las mañanas, jóvenes, estos glaciares mayormente se derriten. Y al derretirse dan origen, jóvenes, muchos de ellos a los ríos y otros dan origen a los lagos. Correcto. Y en la noche recuperan eso. Pero hoy en día, producto de la contaminación, la mayoría de los glaciares, jóvenes, se están derritiendo demasiado de una manera muy acelerada, que las consecuencias van a ser demasiado críticas en el futuro. Como decía, jóvenes, un personaje que a veces yo trato de leer lo que dice él, pero por otra parte, jóvenes, este señor forma parte del capitalismo. Este día el hombre va a pelear por el agua. Pero gracias, jóvenes, por ejemplo, Dubái, jóvenes, donde se encuentran los príncipes que controlan toda la zona petrolera, Dubái, allá no hay ríos, pero tienen agua dulce. Y esta agua dulce es porque principalmente la procesan, joven, del agua del mar. La procesan, jóvenes, y la convierten en agua dulce. Que inclusive, jóvenes, también tienen ¿cómo les digo? Abundante vegetación en estas zonas. ¿Por qué, jóvenes? Porque con esa misma agua dulce comienzan a regar los terrenos. Es decir, ¿cómo les digo? Los jardines. Pero esto es demasiado costoso. Como les decía, jóvenes, los lagos mayormente son pequeñas porciones o extensas de agua que se encuentran establecidas o depositadas en regiones continentales. Según su origen hay de varias formas. Algunos lagos son de origen tectónico, de los glaciares, residuales, de barrera, jóvenes, volcánico, que posteriormente vamos a explicar cada uno de ellos. Dentro de los lagos, jóvenes, podemos hacer lo siguiente. Aquí vamos a observar solamente la imagen y posteriormente vamos a ir explicando cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de lagos tectónicos, jóvenes, mayormente, jóvenes, son, su mismo nombre lo dice, son originados principalmente por el movimiento de las placas tectónicas. Y el movimiento de las placas tectónicas, ante un hundimiento, producto de los glaciares, jóvenes, este hundimiento depositado se almacena el agua, que mayormente se deposita agua producto de los glaciares. También tenemos, por ejemplo, lago aluvial. No sé si habrán escuchado un término lago aluvial. Mayormente, este lago aluvial, producto de las lluvias, chicos, seguidos acumulados por el río. ¿Qué significa esto? Mayormente, no sé si se habrán dado cuenta, acá en Tumbes principalmente. Por ejemplo, yo cuando he recorrido el río Tumbes, jóvenes, he visto lo que le llaman a ustedes un brazo del río, jóvenes. Cuando ese brazo del río no tiene salida otra vez para el contacto con el río, eso mayormente tiene similar a lo que se conoce con el nombre de un lago aluvial. ¿Qué significa? Pueden apreciar aquí la imagen. Este es el recorrido del río, pero por acá ha habido épocas, jóvenes, que el río ha tenido su recorrido en esta zona, pero producto mismo de los derrumbamientos o de la tierra, jóvenes, han impedido el pase del río por esta zona. Y ha quedado esto. Esto se conoce con el nombre de lago aluvial. Y cuando hablamos, por ejemplo, hablamos de otro de los lagos que muchos de ustedes conocen, el lago de los glaciares. Su mismo nombre lo dice. En las depresiones, en las partes altas, jóvenes, hay pequeños hundimientos, son ocupados, jóvenes, mayormente cuando se derriten los glaciares dan origen a los lagos. Pero ¿cómo se originó? A ver, por la erosión mismo, producto de la erosión. Ahora sí, por ejemplo, tenemos un lago artificial. El mismo nombre lo dice. ¿Alguien me lo puede explicar qué significa un lago artificial? A ver, chicos. Creado por el hombre. Creados por el hombre. Su mismo nombre dice. ¿Qué significa? Cuando mayormente el hombre impide que, por ejemplo, que este lago
de origen esta Profe, ¿en agua el que Perú hay está... lagos artificiales? Ah, sí hay. ¿En el Perú hay lagos artificiales? Sí, sí, de aquí lo vamos a ver. Un ratito. Sí, primero estamos explicando en forma general. Hay lagos artificiales, por ejemplo. A ver, cuando, que mayormente, no sé si por ejemplo en las partes altas del Perú, para impedir que las aguas de los ríos discurran, para que los ríos discurran sus aguas al mar, en las partes altas el hombre ha creado una represa. Y esa represa es almacenamiento de agua. Y entonces, producto de ese almacenamiento de agua, se crean los lagos artificiales. Son varios, chicos. Aquí solamente en la parte alta del río Chira se pueden observar jóvenes represas cuando almacenan el agua. O el caso del Ecuador, jóvenes que también almacenan en la parte alta donde nace verdaderamente el río Tumbes, que es con otro nombre, que en el terreno ecuatoriano forman represas. Y recuerdo que una época, jóvenes, casi en época que no había, ¿cómo le digo? No había ni época de verano, ni lluvia, jóvenes se presentaban, y en el Ecuador, la represa, jóvenes, la represa, motivos desconocidos, hubo un momento que esa represa se destruyó totalmente. ¿Y saben qué es lo que pasó? El río Tumbes bajó, jóvenes, mayormente hubo una creciente demasiado enorme del río Tumbes. Y esto causó inundaciones en las partes bajas de los terrenos agrícolas, por ejemplo. Entonces, hemos visto varios tipos de lagos, pero vamos a explicar cada uno de estos lagos, jóvenes. Habíamos mencionado, entonces, los lagos jóvenes, tenemos el siguiente, varios tipos. Tenemos los lagos tectónicos, producto de las mismas placas. Pueden observar que de aquí vamos a ir explicando detalladamente uno de ellos. Lagos tectónicos. Lagos de los glaciares. Miren, jóvenes, aquí está. Entre los glaciares se forman. Por ejemplo, cuando alguien de ustedes dice, profe, yo me he ido a la laguna de Huancabamba. He escuchado a muchas personas. Pero chicos, inclusive dicen algunos, profe, yo cuando me he bañado me he arrugado todito el cuerpo. Por ejemplo, demasiado frío, pero ¿por qué, jóvenes? Porque están en la parte alta. También tenemos lagos kársticos. ¿Qué significa lagos kársticos? Su mismo nombre lo dice. Kárstico significa aguas subterráneos. Se forman lagos. Lagos sobre la depresiones de roca metamórfica, jóvenes. Sobre la misma roca que se va descomponiendo, se van formando lagos. Lo que producto de las erosiones de los glaciares. Dime. Ahora sí. Vamos a ver cada uno de ellos. Yo había mencionado un lago de origen volcánico. A ver, jóvenes. Cuando se dice lago de origen volcánico, significa que en el pasado fue ocupado principalmente. En el pasado había un volcán. Y este volcán, jóvenes, como dejó de funcionar, producto, algunos de ustedes se preguntarán, pero profe, ¿cómo es que este volcán deja de funcionar? El mismo magma, jóvenes, cuando en el interior de la Tierra, cuando ese canal por donde se expulsa el magma, sale al exterior, jóvenes, mayormente sale el magma, se convierte en lava, y todo lo que está a su alrededor se convierte, jóvenes, en parte sólida. Pero en ese canalcito, jóvenes, en todo ese canal que va expulsando el volcán, a veces tiene, jóvenes, a veces hay momentos que esos volcanes, toda esa, como dicen, algo así como quien dice, toda esa chimenea, jóvenes, es cubierta, el magma se convierte en parte sólida y a veces se impide la salida otra vez del volcán. Por esos motivos, hay algunos volcanes que son volcanes apagados, que significa que ya no están en funcionamiento. Y como esto ha sido durante mucho tiempo, y producto del derretimiento de los glaciares, jóvenes, los volcanes, jóvenes, donde había un volcán, entonces fue la misma madre naturaleza, jóvenes, la misma madre naturaleza hace que se dé de esta manera. Producto del derretimiento de los glaciares, entonces vean ustedes, se forman los lagos de origen volcánico. Por ejemplo,
El lago del cráter que está en Estados Unidos, jóvenes, es de origen volcánico. El lago Cráter. No sé si hubieran oído hablar ustedes del lago Cráter, que queda principalmente en Estados Unidos. Es un lago, jóvenes, donde la mayoría de personas que quieren ir a ese sitio es de lago de origen volcánico. ¿Por qué? Porque ocupado el espacio que en el pasado fue ocupado por un volcán. Entonces, y tenemos varios ejemplos. A ver, chicos, por ejemplo, en Indonesia hemos visto más volcanes, hay volcanes de origen volcán, hay volcanes, hay lagos de origen volcánico, etcétera, jóvenes. Pero el más importante es el del cráter. Porque es, chicos. Entonces, hemos visto el lago de origen volcánico. Si hemos visto el lago de origen volcánico, también nos vamos al siguiente lago, jóvenes. El lago de los glaciares. Ya tienen idea, jóvenes, ustedes. El lago de los glaciares. Por ejemplo, hablamos de la Guaringa de Huancabamba, jóvenes. En Huancabamba, jóvenes, o la parte Piura, la mayoría de pequeñas lagunas, de las lagunas, jóvenes, se forman producto de los glaciares. O en la sierra peruana. Hey, chicos, en la sierra peruana, donde también hay lagos, también se originan producto de los glaciares. O a nivel mundial también se forman los lagos producto de los glaciares. Por ejemplo, el lago Superior, o el lago Michigan, jóvenes. Y casi todos los lagos europeos. Ya entendemos qué significa el lago de los glaciares, jóvenes. Se han formado producto de las depresiones originadas por los mismos glaciares. Entonces, y aquí se forman principalmente los lagos. Ya les expliqué de qué manera se forma un lago de los glaciares, jóvenes, anteriormente. A ver, por ejemplo, tenemos uno de los lagos en nuestro territorio, la laguna de Yanganacu, jóvenes. Aquí, sí, a ver. Pero también habíamos mencionado, ¿recuerdan ustedes que también les había mencionado de lagos de origen tectónico? ¿Cómo es este lago de origen tectónico? Producto del movimiento de las placas tectónicas, jóvenes. El movimiento de las placas tectónicas. El mismo movimiento de las placas tectónicas origina las depresiones en la parte continental. Depresiones o fallas. Producto de la misma madre naturaleza, jóvenes, se forman estos espacios que están desocupados, son ocupados por las aguas. Por ejemplo, jóvenes, son ocupados por las aguas. Por ejemplo, hablamos del lago Titicaca. El lago Titicaca, jóvenes, es un lago de origen tectónico. ¿Pero por qué es de origen tectónico, jóvenes? Porque está ubicado donde se encuentra un hundimiento o una depresión o una falla, como le habíamos mencionado, en la parte continental. En la parte alta, y mayormente fue ocupado por este lago, que es el lago Titicaca. Y no solamente esto, sino también tenemos el Mar Muerto, que también es un lago, que queda ahí, jóvenes. Los lagos que se encuentran en diferentes lugares del planeta. Algunos son de origen tectónico. No nos olvidemos, de origen tectónico significa que es producto, jóvenes, del movimiento de las placas tectónicas que han originado un hundimiento, o una depresión, o una falla en la parte continental. Y esto ha sido ocupado por las aguas. Y al no tener salida, ha dado origen a un lago. El lago más alto del planeta es el lago Titicaca. También tenemos, habían mencionado algunos de ustedes, los lagos de herradura. ¿Qué significa lago de herradura, jóvenes? Mayormente, ¿recuerdan ahora que habíamos mencionado? Ahora, mayormente cuando el río, chicos, el río tiene un recorrido, pero normalmente cuando el río, este recorrido, jóvenes, producto a veces de las mismas erosiones de los terrenos, jóvenes, o producto de las mismas lluvias, el pase de las aguas por donde cruzaba este río, jóvenes, fue desviado el río. Y al desviar ha dejado hace mucho tiempo una inmensa agua estancada.
Y la mayoría de estos se forman en el territorio, por ejemplo, en la selva peruana, en la selva mayormente. Y mayormente se conocen con el nombre de lagos de herradura. ¿Pero qué son los lagos de herradura? A ver, son formados principalmente en los cauces abandonados de los ríos de llanura. Pero ya los había explicado por qué. Hey, chicos, cauces de los ríos, cauces de los ríos, cauces que fueron abandonados por los ríos. ¿Pero por qué, jóvenes? Por ejemplo, el río Tumbes, en el pasado, no sé si habrán ustedes oído mencionar el término el puente El Piojo. ¿Alguien de ustedes ha oído mencionar el puente El Piojo? Chicos, ¿alguien de ustedes ha oído mencionar el puente El Piojo? ¿Qué dice Soyola? Sí, Sí, profe. El puente El Piojo. claro, profe. Sí. Está de camino a Corrales. No, en la cabeza no, chicos. Antes de recordarles que es el puente El Piojo. Y que sea como que se va para Corrales, sí sé, profe. Sí, pues. Chicos, en el pasado me contaba mi mamá y me contaba mi abuelo, jóvenes, que en el pasado, jóvenes, el río, el cauce, el recorrido del río Tumbes era por esa zona. Y por eso, más antes, más allá del pasado, había un puente que se conocía con el nombre del Puente el Viejo, Puente Viejo. Chicos, por ahí era el recorrido del río Tumbes. No estaba casi normalmente por donde está ahorita, en estos momentos. A ver, jóvenes, si yo les había mencionado entonces, este era el recorrido del río Tumbes en el pasado, pero producto, jóvenes, del mismo recorrido del río mismo, el río mismo busca otro recorrido. ¿Y qué es lo que sucede, jóvenes? El río abandonó ese terreno, esa parte. Pero como el agua, en esos sitios, el agua no ha quedado estancada porque producto de la misma agricultura, jóvenes, el agua es aprovechada y principalmente, si el agua hubiese estado estancada, formaría parte de los lagos de herradura. Lagos de herradura, jóvenes. Pero como no, como la parte de la selva peruana, que el agua estancada en parte plana, entonces forman parte de lagos de herradura. Algo similar, jóvenes. La mayoría de estos lagos de herradura se forman en la selva, jóvenes. A ver, chicos. También tenemos los famosos lagos residuales. Lagos residuales, ¿qué significa? No sé si habrán oído ustedes hablar del famoso mar, jóvenes, el mar Caspio, o el mar Negro, o chicos, o por qué no decir el mar Muerto. En el pasado, jóvenes, así como por ejemplo, no sé si habrán oído hablar ustedes del mar de Aral. No. El mar de Aral queda, jóvenes, en territorio ruso. Los rusos, jóvenes, antes, a los ríos que abastecían al mar de Aral, el mismo hombre, jóvenes, desvió el agua de los ríos, y al desviar el agua de los ríos en Aral, jóvenes, este mar de Aral, jóvenes, quedó depositado y con el paso del tiempo quedó, como quien dice, como un desierto. El agua que daban origen al mar de Aral, jóvenes, desapareció. Y esto, donde habitaba la mayoría de la población en esta zona, quedó como una zona desértica. Y entonces, algo similar en el pasado, jóvenes, los lagos residuales son los que se conocen con el nombre de los antiguos mares. Como por ejemplo, el mar Caspio es un lago residual, donde antes tenía salida al mar, al océano, pero producto, jóvenes, de un movimiento de la tierra, quedó depositado esta agua en esos lugares. Producto, jóvenes, el mismo de lo que había mencionado anteriormente. Producto de eso también está el mar Negro, o por qué no decir el mar Muerto. Y asimismo, jóvenes, como le había mencionado, producto de la mano del hombre, el mar de Aral. Aral, jóvenes. Y todo esto en el continente asiático, entre Asia y Europa, jóvenes. Por eso algunos países que se encuentran mayormente
Europa y Asia es un solo continente, casi es un solo continente, pero mayormente, mayormente están separados, son continentes diferentes. Y algunos países se le conocen como Euroasia. Por ejemplo, Rusia es un país Euroasia, por ejemplo. A ver, ¿qué significa? Tiene terrenos en Europa y tiene terrenos en Asia. Ahora sí. A ver, chicos. Lo que había mencionado ahora Oyola. Entonces, si hay lago de barrera, sí hay lago de barrera. ¿Qué son los lagos de barrera, jóvenes? Son aquellos que se han formado por el derrumbe caídos hacia el cauce de un río. ¿Y qué es lo que pasa? A veces, producto de la misma madre naturaleza, el cauce o el recorrido que tenía este río, jóvenes, se formó este lago de barrera. Pero la mayoría de lagos de barrera son originados principalmente por el hombre porque crea las represas. Crea las represas. A ver, chicos. Ahí pueden observar ustedes la famosa, de donde nace el origen de la obra La Serpiente de Oro. La Serpiente de Oro, jóvenes. A ver, les había mencionado anteriormente, similar como lo que había mencionado anteriormente, jóvenes, el lago de Herradura. Los lagos de Herradura, jóvenes, son formados principalmente en la selva. Anteriormente les había mencionado. No sé si observan en esta imagen, por ejemplo, mira, este era el recorrido del río. Como les daba el ejemplo ahora, del río Tumbes. Era el recorrido, jóvenes, pero como mayormente producto de la misma madre naturaleza, a veces el río busca mayormente su recorrido que en el pasado fue. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo he podido observar en la parte alta del río Tumbes, jóvenes, en la parte alta del río Tumbes, donde mayormente dicen algunos señores que por ahí era cruzado el río. Y hoy en día, jóvenes, esos terrenos son terrenos fértiles para la agricultura. Pero cuando hay época de lluvia, jóvenes, se produce una fuerte inundación que los agricultores jóvenes pierden todo lo que habían cultivado. Entonces, algo similar ocurre con este lago. El lago de Herradura, jóvenes, son aquellos formados en los cauces que abandonaron los ríos. De llanura. Ay, chicos, a muchos de estos lagos, de estos lagos de Herradura también se le conoce como cochas. A ver, ¿por qué se le conoce como cochas? Como jóvenes. Se le conoce con el nombre de cochas, ¿pero por qué? Porque mayormente aquí el hombre puede dedicar, jóvenes, pone unas mallas en la parte de la selva peruana, pone mallas, jóvenes, tiene unas pequeñas mallas y el hombre puede, mayormente se dedica a la crianza de peces. Como uno de ellos, una crianza de uno de los peces que tiene mayormente demanda en el mercado europeo es el paiche, jóvenes. Entonces, ¿qué significa, jóvenes? Así como lo hacen acá en el mar, jóvenes, acá se dedican a la crianza. Acá en Lobitos se dedican a la crianza, jóvenes, de la concha de abanico. En Puerto Pizarro, jóvenes, donde mayormente, como saben que el río no actúa con fuerza, mayormente hay época de marea. Marea alta, marea baja. Entonces, jóvenes, aquí hay algunas personas que se dedican hoy en día también a la crianza de las conchas, jóvenes, de las famosas conchas negras. Ya hay acá entonces. Similar, jóvenes, es lo que se conoce con el nombre del lago de Herradura. El lago de Herradura no significa que el agua está bien estancada, sino que tiene pequeñas entradas de agua, jóvenes, pero no con fuerza. Y eso le permite que el ser humano aproveche estas aguas estancadas o lagos de Herradura para poderse dedicar a la crianza de concha de abanico, a la crianza del paiche, en la parte de la selva peruana. A ver, chicos. Hasta aquí. ¿Todo quedó conforme, jóvenes? ¿Hasta aquí me han entendido, por favor? A ver, voy a hacer una pregunta. Sí, profe. Sí, profe. Así, Miñán.
Miñán, te hago la siguiente pregunta. Miñán, ¿me escuchas? Yo sé, ¿no Sí, se dan sí, cuenta, sí. jóvenes, que Miñán no está acá? ¿No está Sí, presente? sí. Sí está, pero a Ya ver, estoy ya a ver, confuso. Miñán, te hago la pregunta. ¿Qué son los lagos? Son partes pequeñas de agua, ¿Dónde se encuentran? extensas. ¿En los ríos o en el mar? Ah, ¿Dónde se encuentran? ¿En los ríos o en el mar? cualquier parte del mundo. Oye, no se ha escuchado bien. Chicos, los ríos, que quede claro, los ríos son depósitos de agua que se encuentran depositados en las depresiones continentales. Que quede claro. A ver, chicos, ¿me pueden mencionar a alguien de ustedes el lago Cráter? ¿Qué tipo de lago es? Volcánico. Volcánico, volcánico. Correcto, señor, Volcánico. correcto. Y el lago, jóvenes, el lago Titicaca. Tectónico. Ese es Tectónico, correcto. Pregunto, chicos, donde mayormente, en el último que habíamos mencionado, en ese lago que también se le conoce como Cochas, ¿el hombre a qué se dedica? ¿Lago de herradura o de cochas? Lago de Herradura. A criar los pescados. paiches. Crías Paiches. a criar Paiches. pescado, Paiches. a la crianza, chicos, de peces, de la acuicultura. No, la piscicultura. Apicultura. Principalmente en la selva peruana, la crianza del famoso paiche. Paiche. Hey, chicos, a ver, ¿cómo se llama ese lago, jóvenes, donde se forman las represas?